En medio de la cena de Acción de Gracias, mi madre se levantó de la mesa, copa de vino en mano, y anunció frente a toda la familia reunida: «Tenemos algo importante que decir. Elena ya no forma parte de esta familia. Hemos decidido que Natalia merece todo nuestro apoyo y amor, así que Elena debe irse de esta casa inmediatamente después de la cena». El silencio fue absoluto. 22 pares de ojos se clavaron en mí mientras mi padre asentía con una sonrisa satisfecha. Mi hermana menor, Natalia, me miró con una expresión de triunfo mal disimulado, saboreando cada segundo de mi humillación pública. La copa de vino que sostenía mi tía Lorena se estrelló contra el suelo, el cristal rompiéndose en 1000 pedazos, pero ni siquiera ese ruido logró romper la tensión. Mi primo Javier abrió la boca para decir algo, pero lo cerró de inmediato cuando mi padre le lanzó una mirada de advertencia. Yo no lloré, no supliqué. Simplemente me levanté de mi silla con calma, tomé mi bolso y saqué un sobre manila que había llevado conmigo, sabiendo que este momento llegaría. Antes de irme, dije con voz firme mientras colocaba el sobre frente a mis padres: «Creo que todos deberían saber algo». Mi madre intentó interrumpirme, pero yo alcé la mano. Durante los últimos 8 años, he sido yo quien ha pagado la hipoteca de esta casa, todas las facturas, los tratamientos médicos de papá cuando tuvo el accidente, la universidad de Natalia, e incluso las vacaciones familiares que presumían en redes sociales. La sonrisa de satisfacción se desvaneció del rostro de mi hermana. Lo que no saben es que dejé de pagar todo eso hace exactamente 3 semanas, cuando descubrí lo que planeaban hacer hoy. Soy Elena Vargas, contadora pública y la hija mayor de Roberto y Mariana Vargas. Durante años creí que mi familia me valoraba, que los sacrificios que hacía por ellos eran apreciados y correspondidos. Crecí siendo la responsable, la que siempre estaba ahí cuando me necesitaban, mientras que Natalia, 7 años menor que yo, era la consentida que nunca tuvo que trabajar por nada. Lo que mis padres y mi hermana no sabían era que yo había descubierto su plan de repudiarme hace un mes, cuando escuché por accidente una conversación telefónica entre mi madre y mi hermana. En ese momento, en lugar de confrontarlos, decidí prepararme para este día, documentando cada transferencia bancaria, cada pago, cada centavo que había invertido en mantener el estilo de vida de esta familia tóxica que ahora me echaba como si fuera basura. Mi madre fue la primera en romper el silencio, su rostro pálido mientras abría el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró copias de todos los estados de cuenta bancarios, transferencias, recibos de pago de la hipoteca, facturas médicas, comprobantes de matrícula universitaria. Esto no puede ser real», murmuró, su voz quebrándose. Mi padre arrebató los papeles de sus manos, sus ojos moviéndose frenéticamente de un documento a otro. La realidad de lo que acababa de leer se reflejó en su rostro como un golpe físico. Natalia intentó tomar los documentos, pero papá la apartó bruscamente, algo que nunca había hecho con su princesa consentida. «¿Cuánto?», preguntó mi tía Lorena, rompiendo el silencio sepulcral. Su voz sonaba tensa, llena de una ira contenida que no esperaba. Me había criado considerándola una extensión de mis padres, siempre del lado de ellos en cualquier situación. $482,000, respondí claramente, para que todos en esa mesa lo escucharan. Durante 8 años, mientras ustedes disfrutaban de vacaciones en Europa, mientras Natalia iba a una universidad privada de élite, mientras presumían de su estilo de vida ante los vecinos, yo trabajaba en 2 empleos para mantener esta farsa. Los murmullos comenzaron alrededor de la mesa. Vi cómo mi prima Andrea sacaba su teléfono, probablemente haciendo cálculos mentales de la cifra que acababa de mencionar. Mi madre intentó levantarse, pero sus piernas parecieron fallarle y volvió a caer en la silla. «Elena, cariño, debe haber un malentendido», comenzó a decir con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería manipularme. «No hay ningún malentendido, mamá», la interrumpí firmemente. «El malentendido sería pensar que van a seguir viviendo de mi dinero después de echarme de la familia». Saqué otro documento de mi bolso. Este es el aviso formal de que he cancelado todas las transferencias automáticas. La hipoteca de este mes ya está vencida. Las tarjetas de crédito que usaban, que estaban a mi nombre, las cancelé. El seguro del auto de Natalia, que yo pagaba, se venció hace 2 semanas. Natalia se puso de pie de golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. «Eres una maldita vengativa», gritó, su cara roja de ira. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». Su máscara de hermana dulce había caído completamente, revelando la verdadera cara de alguien acostumbrada a conseguir todo sin esfuerzo. «Exactamente», respondí con calma helada,
mirándola directamente a los ojos. Era su familia, hasta hace aproximadamente 5 minutos, cuando ustedes decidieron que ya no lo era. El énfasis en el tiempo pasado no pasó desapercibido para nadie en la mesa. Vi cómo el tío Ramiro, hermano de mi padre, entrecerraba los ojos analizando la situación, su mente procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. «Espera, Elena», intervino mi padre, intentando recuperar algo de compostura. Su voz había perdido toda la autoridad que normalmente exhibía. «Podemos hablar de esto como adultos. Claramente ha habido una falta de comunicación». Me reí, una risa corta y sin humor que hizo que varios familiares se estremecieran. ¿Una falta de comunicación, papá? Los escuché planear esto. Hace 4 semanas, cuando vine a traer el dinero para la reparación del techo, los escuché a ti, a mamá y a Natalia en el estudio. Hablaban sobre cómo iban a deshacerse de mí después de Acción de Gracias porque ya no me necesitaban. Porque Natalia había conseguido un novio rico que podía mantenerlos a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Natalia, quien palideció visiblemente. Eso no es cierto», tartamudeó, pero su voz carecía de convicción. «¿Ah, no?» Saqué mi teléfono y coloqué una grabadora en la mesa. Tengo 45 minutos de audio. ¿Quieren que lo reproduzca aquí, frente a todos los tíos, primos y abuelos? ¿Quieren que escuchen exactamente qué dijeron sobre mí? ¿Cómo planeaban echarme para que el nuevo proveedor de la familia no tuviera que lidiar conmigo? Mi dedo se cernió sobre el botón de reproducción mientras veía cómo el pánico se apoderaba de los rostros de mis padres y hermana. Mi abuela Teresa, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, golpeó su bastón contra el suelo. A sus 82 años, seguía siendo una mujer imponente, y cuando hablaba, todos escuchaban. «Roberto, Mariana, explíquenme esto ahora mismo». Su voz era dura como el acero, sin dejar espacio para evasivas. Nunca la había visto tan enojada, ni siquiera cuando mi tío Luis había cometido aquella estafa años atrás. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue mi madre quien finalmente intentó hablar, sus palabras tropezando entre sí en un intento desesperado de justificación. «Mamá, no es lo que parece. Elena está exagerando las cosas. Ya sabes cómo es. Siempre tan dramática». Mi abuela alzó su mano libre, silenciándola de inmediato. «No me insultes intentando manipularme a mí también, Mariana. Tengo 82 años, no soy senil». Se volvió hacia mí, sus ojos penetrantes estudiando mi rostro. «Elena, reproduce esa grabación». Asentí y presioné el botón. La voz de mi padre llenó el comedor, clara e inconfundible. «Una vez que Natalia se case con Andrés, su familia tiene más que suficiente dinero para mantenernos. No necesitamos seguir dependiendo de Elena. Es hora de que ella siga su camino». Luego la voz de mi madre. «Además, si Elena ya no está aquí, Natalia puede mudarse a su habitación. Es más grande y tiene mejor vista al jardín». Finalmente, la voz de Natalia, con ese tono de superioridad que me había molestado durante años, pero que ahora confirmaba todo lo que sospechaba. «Y lo mejor es que cuando Andrés y yo nos casemos, no tendremos que preocuparnos porque Elena esté aquí», recordándole a todos que ellos vivían de su dinero. «Sería muy incómodo. Es mejor cortarla ahora, antes de la boda». La grabación continuaba, pero detuve la reproducción. Ya había escuchado suficiente. Los rostros alrededor de la mesa mostraban una mezcla de shock, asco y vergüenza ajena. Algunos de mis primos más jóvenes no podían siquiera mirar a mis padres. La abuela Teresa cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando un dolor profundo. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, pero su voz se mantuvo firme. «Roberto, Mariana, Natalia, los 3 me dan asco. Que Dios me perdone por decir esto de mi propia familia, pero Elena tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo». Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. «Elena, cariño, ¿dónde vas a vivir ahora?» Por primera vez desde que comenzó esta confrontación, sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. «Tengo un departamento, abuela. Lo compré hace 3 meses cuando descubrí sus planes. Está a nombre de una empresa que formé, así que ellos nunca supieron de su existencia». Mi tío Ramiro se levantó de su silla, su expresión más seria de lo que lo había visto en años. «Roberto, eres mi hermano, pero esto es imperdonable. Hay una diferencia entre ser un mal padre y ser un parásito que planea abandonar a su hija después de sangrarla económicamente durante años». Se volvió hacia mí. «Elena, si necesitas cualquier cosa, un lugar donde quedarte,
un abogado, lo que sea, cuenta conmigo. Varios otros familiares asintieron en acuerdo, sus expresiones de apoyo validando cada decisión que había tomado en las últimas semanas para prepararme para este momento. Natalia, recuperándose del shock inicial, decidió tomar la ofensiva de la única manera que conocía, atacando. Esto es ridículo. Elena siempre ha sido una mártir, actuando como si fuera mejor que todos nosotros. Nadie le pidió que pagara por todo. Lo hizo porque quería. Su voz era chillona, desesperada. Tienes razón, respondí con calma, disfrutando de la confusión que apareció en su rostro. Nadie me pidió que pagara la primera hipoteca, pero sí me pidieron que pagara la segunda y la tercera. Me pidieron que pagara tu universidad después de que reprobaras y perdieras la beca. Me pidieron que pagara las tarjetas de crédito que maxearon en viajes y restaurantes caros. Tengo correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de llamadas telefónicas donde literalmente me suplicaban dinero. Saqué mi teléfono nuevamente y comencé a deslizar por la pantalla. Aquí hay uno de mamá del mes pasado. Elena, cariño, necesitamos $10,000 para reparar el techo. ¿Puedes transferirlos esta semana? Seguí deslizando. Y este es de papá. Elena, la tarjeta de crédito está al límite otra vez. ¿Podrías cubrirla? Te prometo que es la última vez. Levanté la vista hacia Natalia. ¿Y este es tuyo, hermanita? Elena, urgente. Necesito 5,000 para el depósito del vestido de graduación. Si no lo pago hoy, lo pierdo. Por favor. Cada mensaje que leía en voz alta hundía a mi familia más profundamente en la vergüenza, y podía ver cómo los demás familiares comenzaban a verlos con creciente repulsión. Mi madre intentó una vez más tomar control de la situación. Se levantó, alisó su vestido y adoptó esa expresión de dignidad herida que siempre usaba cuando intentaba hacerse la víctima. Esto es inaceptable. Elena, estás exponiendo asuntos privados familiares frente a todos. No tienes derecho. No tengo derecho, la interrumpí, mi voz cortante como un cuchillo. ¿Yo no tengo derecho? Ustedes no tenían derecho a planear abandonarme después de usar mi dinero durante años. No tenían derecho a tratarme como una tarjeta de crédito ambulante. No tenían derecho a decidir que ya no era parte de la familia porque consiguieron un mejor proveedor. Me levanté, tomando mi bolso. Pero tienen razón en una cosa. Ya no soy parte de esta familia. Así que disfruten su cena de acción de gracias. Espero que la hipoteca vencida no arruine su apetito. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché cómo mi padre finalmente encontraba su voz. «Elena, no puedes simplemente irte así. Necesitamos hablar de esto». Me detuve en el marco de la puerta sin voltear. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? No es el dinero, ni siquiera es la traición. Es que nunca, ni una sola vez en estos 8 años, me dijeron gracias. Ni una sola vez reconocieron lo que estaba haciendo por ustedes. Y ahora, cuando ya no les sirvo, me descartan como si nunca hubiera importado. Giré ligeramente para mirarlos una última vez. El karma existe, y tiene mi número de cuenta bancaria. Salí de esa casa mientras escuchaba el caos que estallaba detrás de mí. Voces elevadas, acusaciones volando, el sonido de objetos golpeando superficies. Mi abuela gritándole a mi padre cosas que nunca pensé escuchar de una mujer tan religiosa. Mi tía Lorena exigiendo explicaciones. Los primos más jóvenes grabando todo con sus teléfonos. Había destruido su perfecta fachada familiar en una sola cena, y la sensación de liberación que sentí fue casi embriagadora. Subí a mi auto, un Honda Civic del 2015 que había comprado usado, y conduje hacia mi nuevo departamento. No era lujoso, pero era mío, pagado con dinero que finalmente guardaba para mí misma. Esa noche, mientras desempacaba las últimas cajas en mi pequeño pero acogedor departamento de un dormitorio, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Llamadas de mis padres, de Natalia, incluso de algunos primos que probablemente buscaban chismes. Ignoré todas. En cambio, abrí mi laptop y revisé el correo electrónico que había estado esperando. El abogado que contraté confirmaba que todos los documentos estaban en orden. La casa que mis padres creían suya estaba técnicamente a mi nombre, algo que había logrado años atrás cuando refinancié la hipoteca por ellos. Legalmente, tenía el derecho de iniciar un proceso de desalojo si así lo decidía. Por ahora, solo quería que sintieran el peso de sus acciones, pero era bueno saber que tenía opciones si la situación escalaba.
Al día siguiente, viernes después de Acción de Gracias, mi teléfono seguía explotando con mensajes. Algunos de apoyo de familiares que siempre habían sospechado algo extraño en la dinámica familiar. Otros de conocidos curiosos que se habían enterado del escándalo por las redes sociales, porque por supuesto, mis primos más jóvenes habían subido videos de partes de la confrontación. Los hashtags familia tóxica y karma estaban trending en el círculo social local, pero los mensajes que me causaron más satisfacción fueron 3 notificaciones de mi banco, 3 intentos fallidos de acceso a mi cuenta desde diferentes dispositivos. Mis padres y Natalia intentando desesperadamente acceder a mi dinero, solo para descubrir que había cambiado todas mis contraseñas y agregado autenticación de 2 factores. A media mañana, recibí una llamada de mi abuela. Dudé por un momento antes de contestar, pero su voz cuando lo hice era sorprendentemente cálida. Elena, mi amor, solo llamaba para decirte que hiciste lo correcto. Tu abuelo, que en paz descanse, habría estado muy orgulloso de ti por defenderte así. Hizo una pausa. También quiero que sepas que tu madre vino a verme esta mañana, llorando y suplicando que hablara contigo. Le dije que se fuera y que no volviera hasta que estuviera lista para disculparse de verdad, no solo por quedar bien. Sentí lágrimas picando en mis ojos por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Gracias, abuela. No me agradezcas, cariño. Solo siento que hayamos sido tan ciegos. ¿Cuántas señales ignoramos? La conversación con mi abuela duró casi 1 hora. Me contó cómo, después de que me fui, había confrontado a mis padres con más detalles. Cómo mi tío Ramiro había sacado su laptop y comenzado a sumar los números públicamente, calculando cuánto debería haber en cuentas de ahorro si hubieran sido responsables con su dinero. Cómo Natalia había intentado irse, solo para que varios primos la detuvieran, exigiendo que escuchara todo lo que tenían que decir sobre su comportamiento. La humillación pública había sido completa y, francamente, merecida. Tu padre intentó justificarse diciendo que él había trabajado duro toda su vida y merecía disfrutar de su retiro, continuó la abuela con un tono de disgusto. Le recordé que tiene 59 años, no 65, y que su retiro había sido financiado por su hija mientras planeaba abandonarla. No tenía respuesta para eso. El fin de semana pasó en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una sensación de libertad que nunca había experimentado. Por primera vez en 8 años, mi salario era completamente mío. Podía planear, ahorrar, incluso pensar en vacaciones reales para mí misma. Por otro lado, había perdido a mi familia nuclear. A pesar de toda la manipulación y el abuso financiero, seguían siendo mi sangre, y había una parte de mí que dolía por esa pérdida. Pero cada vez que sentía esa punzada de arrepentimiento, recordaba sus caras cuando anunciaron mi exilio. La satisfacción en sus ojos al humillarme públicamente. Eso endurecía mi resolución inmediatamente. El lunes siguiente, volví al trabajo en la firma de contabilidad donde era socia junior. Mis colegas notaron algo diferente en mí. Te ves más ligera, comentó mi compañera de oficina, Patricia, durante el almuerzo. Le conté una versión condensada de lo que había pasado. Su reacción fue inmediata e intensa. ¿Me estás diciendo que has estado trabajando horas extra aquí, tomando todos los casos que nadie más quería, solo para mantener a una familia que planeaba echarte? Elena, esto va más allá de la traición familiar normal. Asentí, tomando un sorbo de mi café. Lo sé, por eso hice lo que hice. Patricia se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Sabes lo que necesitas hacer ahora? Vivir tu mejor vida. Demuéstrales que no solo sobrevives sin ellos, sino que prosperas. Los días se convirtieron en semanas, y mi nueva vida comenzó a tomar forma. Sin la carga financiera de mantener a mi familia, pude finalmente invertir en mí misma. Me inscribí en un curso de certificación avanzada que había estado posponiendo por años. Comencé a ahorrar agresivamente, asombrada por cuánto dinero podía acumular cuando no estaba filtrándose constantemente hacia las cuentas de otras personas. Incluso comencé a salir socialmente más, algo que había abandonado casi por completo debido a mis 2 trabajos. Durante este tiempo, mis padres intentaron contactarme múltiples veces. Los mensajes evolucionaron de airados. ¿Cómo te atreves a abandonar a tu familia? A manipuladores, tu madre está enferma de preocupación, a finalmente desesperados. Por favor, Elena, al menos déjanos explicar. Fue durante la 4ª semana que recibí un mensaje que me hizo reír con genuina diversión. Era de Natalia. Elena, necesito hablar contigo urgentemente. Andrés rompió nuestro compromiso cuando se enteró de todo el drama. Dice que no quiere involucrarse con una familia tan tóxica. ¿Puedes creerlo? Él es el tóxico.
Por favor, necesito que hables con él. Explícale que tú fuiste la que causó todos los problemas. Leí el mensaje 3 veces, saboreando cada palabra. El nuevo proveedor que iba a reemplazarme había huido al primer signo de problemas. La ironía era demasiado perfecta. No respondí. No había nada que quisiera decirle a mi hermana que pudiera considerarse apropiado. Simplemente bloqueé su número y seguí adelante con mi día. Mi abuela me mantuvo actualizada sobre la situación en casa de mis padres. La realidad financiera los había golpeado como un camión de carga. Con la hipoteca atrasada, las tarjetas de crédito canceladas y ninguna fuente alternativa de ingresos suficiente, habían tenido que hacer cambios drásticos. Vendieron el auto de lujo de mi madre. Cancelaron sus membresías de club. Mi padre tuvo que volver a trabajar tiempo completo, aceptando proyectos de construcción que consideraba por debajo de él. Natalia tuvo que conseguir su primer trabajo real, una posición de nivel inicial en una tienda departamental que pagaba salario mínimo. La caída del estilo de vida al que se habían acostumbrado gracias a mi dinero fue rápida y brutal. Tu madre me llamó llorando la otra noche, me dijo mi abuela durante una de nuestras charlas semanales por teléfono. Dice que no entiende cómo llegaron a este punto, que solo querían lo mejor para Natalia. Hice una pausa antes de responder, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Abuela, querían lo mejor para Natalia a mi costa. Hay una diferencia entre ser una familia unida y ser parásitos. Ellos cruzaron esa línea hace años, y yo fui demasiado ingenua o demasiado asustada para verlo. La abuela suspiró. Lo sé, mi amor, lo sé. Solo quería que supieras que están sufriendo las consecuencias. No te estoy pidiendo que los perdones, solo que sepas que el karma que mencionaste está haciendo su trabajo. 2 meses después de aquel fatídico Acción de Gracias, recibí una carta certificada. Era de mis padres, y por un momento consideré tirarla sin abrirla. Pero la curiosidad ganó. Dentro había una carta escrita a mano por mi madre, su caligrafía usualmente perfecta, ahora temblorosa e irregular. Querida Elena, comenzaba. No espero tu perdón. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entendemos la magnitud de lo que te hicimos. Tu padre y yo hemos estado en terapia, intentando comprender cómo nos convertimos en las personas que planearon abandonar a su propia hija. No tenemos excusas, solo lamentos profundos e interminables. La carta continuaba por 3 páginas, detallando cómo habían llegado a su situación actual, los compromisos que habían tenido que hacer, las realidades que habían tenido que enfrentar. No era una súplica por dinero, notablemente. Era simplemente una disculpa, o al menos el intento de una. La última página incluía una lista de todos los pagos que recordaban que había hecho por ellos en los últimos 8 años, con un total al final, $487,200, 5,000 más de lo que yo había calculado. Sabemos que nunca podremos devolverte este dinero, escribí a mi madre, pero queremos que sepas que ahora lo vemos. Vemos todo lo que hiciste, todo lo que sacrificaste, y cómo te lo devolvimos con desprecio y abandono. Si alguna vez, en algún futuro distante, encuentras en tu corazón un espacio para hablar con nosotros, estaremos aquí. No para pedir nada, sino para decirte, cara a cara, cuánto lo sentimos. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No estaba lista para responder. Quizás nunca lo estaría. Pero algo en mí, esa pequeña parte que aún recordaba los buenos tiempos de mi infancia, antes de que el dinero lo arruinara todo, se ablandó ligeramente. No perdón, no todavía, quizás nunca. Pero sí, reconocimiento. Ellos finalmente habían visto lo que yo siempre había sabido, que la venganza más efectiva no era destruirlos financieramente, sino simplemente dejar que enfrentaran las consecuencias naturales de sus propias acciones. Sin mi red de seguridad financiera, sin mi protección constante, la vida les había mostrado exactamente quiénes eran y lo que valían. Y esa, descubrí, era la forma más satisfactoria de justicia. La vida sin la carga de mantener a una familia ingrata era sorprendentemente liberadora. 3 meses después de aquella explosiva cena de Acción de Gracias, me encontraba sentada en la oficina de mi jefa, recibiendo noticias que nunca hubiera imaginado posibles cuando todavía estaba atrapada en el ciclo de manipulación financiera de mi familia. Elena, la junta directiva ha votado unánimemente para promoverte a socia senior, anunció Margaret Chen, la directora de la firma, con una sonrisa genuina. Tu trabajo en el caso Thornton fue excepcional, y varios clientes han solicitado específicamente trabajar contigo. Esto viene con un aumento sustancial de salario y participación en las ganancias de la firma.
Acepté la promoción sintiendo una mezcla de orgullo y algo parecido a la tristeza. Durante años, había trabajado incansablemente en esta firma, tomando casos difíciles, trabajando horas extras, construyendo mi reputación profesional. Pero todo ese esfuerzo había sido eclipsado por la necesidad constante de generar más dinero para mantener el estilo de vida de mis padres y hermana. Ahora, finalmente libre de esa carga, estaba cosechando los frutos de mi trabajo. La ironía no pasó desapercibida. Mi familia me había echado pensando que me estaban descartando, cuando en realidad me habían liberado para alcanzar mi verdadero potencial. Era casi como si el universo conspirara para demostrarles exactamente cuán equivocados estaban. Esa tarde, mientras celebraba mi promoción con Patricia y otros colegas en un restaurante elegante que antes nunca hubiera podido costear, recibí un mensaje de mi primo Javier. Elena, necesito contarte algo. Acabo de salir de casa de tus padres. La situación es peor de lo que pensaba. Disculpándome con mis compañeros, llamé a Javier desde el estacionamiento. Su voz sonaba tensa cuando respondió. Tu madre me llamó esta mañana, desesperada. Aparentemente el banco ha iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria. Tienen 60 días para ponerse al corriente con los pagos o perderán la casa. Hizo una pausa. Elena, yo no te estoy pidiendo que los ayudes. Solo pensé que debías saberlo. Agradecí a Javier por la información y colgué, apoyándome contra mi auto. Parte de mí, esa parte pequeña y persistente que todavía recordaba ser amada por mis padres cuando era niña, sintió una punzada de culpa. Pero la acompañaba una claridad fría y dura. Esto no era mi responsabilidad. Ellos habían tomado la decisión de vivir por encima de sus medios durante años, asumiendo que yo siempre estaría ahí para rescatarlos. Habían planeado abandonarme, humillarme públicamente y descartarme como si no fuera nada. Las consecuencias que ahora enfrentaban no eran mi venganza, eran simplemente la realidad alcanzándolos. Volví al restaurante y continué celebrando mi éxito, negándome a permitir que su crisis autoinfligida empañara mi momento. Durante las siguientes semanas, los intentos de mi familia por contactarme se intensificaron. Mi padre comenzó a aparecer en mi oficina, pero la recepcionista tenía instrucciones estrictas de no permitirle pasar. Natalia me esperó una vez fuera de mi edificio, pero cuando me vio, simplemente me di la vuelta y volví a entrar, esperando 30 minutos antes de salir nuevamente. Mi madre intentó contactarme a través de mi abuela, quien firmemente le dijo que yo necesitaba espacio y que debía respetar eso. La desesperación en sus intentos era palpable, pero yo había aprendido una lección valiosa. La manipulación emocional solo funciona si permites que funcione. Y yo ya no estaba permitiéndolo. Fue mi tía Lorena quien finalmente logró tener una conversación real conmigo. Me invitó a almorzar un sábado, y algo en su tono sincero me hizo aceptar. Nos encontramos en un pequeño café que habíamos frecuentado cuando yo era adolescente, antes de que todo se volviera sobre el dinero. No vengo a pedirte nada, comenzó Lorena antes de que yo pudiera decir palabra. Vengo porque necesito disculparme contigo. Vi las señales durante años y no dije nada. Vi cómo te explotaban y me convencí de que no era mi lugar interferir. Estaba equivocada y lo siento profundamente. Su honestidad me desarmó. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de todos estos años decides hablar? Lorena tomó un sorbo de su café, sus ojos evitando los míos por un momento antes de encontrarlos con determinación renovada. Porque vi lo que le pasó a mi hermano. Roberto siempre fue orgulloso, pero se convirtió en algo peor cuando el dinero empezó a escasear después de la recesión. Vi cómo él y Mariana comenzaron a depender más y más de ti, pero me convencí de que eras adulta y podías tomar tus propias decisiones. No me di cuenta de cuánto te estaban manipulando hasta que escuché esa grabación en Acción de Gracias. Hizo una pausa, sus manos envolviendo la taza como si buscara consuelo en su calor, la forma en que hablaban de ti, como si fueras una fuente de recursos que podían descartar cuando encontraran una mejor. Elena, nunca había sentido tanta vergüenza de mi propia familia. Le conté a mi tía sobre los años de sacrificio, no con amargura, sino con una calma clínica que sorprendió incluso a mí misma. Le expliqué cómo había trabajado 2 empleos durante años, cómo había pospuesto mis propios sueños de comprar una casa, de viajar, de tener una vida social normal, como cada vez que ahorraba algo de dinero, surgía una emergencia familiar que requería que lo entregara todo. La peor parte, admití, no fue el dinero en sí. Fue la falta total de gratitud. No solo no me agradecían, sino que me hacían sentir que era mi deber, mi obligación como la hija mayor y más exitosa.
Y cuando Natalia consiguió a Andrés, alguien que potencialmente podía proveerles más de lo que yo podía, de repente ya no era necesaria. Fui literalmente reemplazada por un modelo más nuevo. Lorena sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y Natalia? ¿Cómo está manejando todo esto? Una sonrisa amarga cruzó mis labios. Según escuché, Andrés no solo rompió con ella, sino que le dijo explícitamente que era porque se dio cuenta de qué tipo de familia era. Aparentemente, su madre había advertido sobre involucrarse con cazafortunas, y el drama de Acción de Gracias confirmó todos sus temores. Me incliné hacia adelante. Natalia ahora trabaja en una tienda departamental, ganando salario mínimo por primera vez en su vida. Mamá me dijo en uno de sus muchos mensajes que Natalia llora cada noche, que no entiende cómo su vida perfecta se desmoronó tan rápido. Y honestamente, tía, no siento nada más que indiferencia. No te culpo, respondió Lorena suavemente. Pero, ¿qué pasará con la casa? Javier me dijo que están a semanas de perderla. Respiré profundo, sabiendo que esta pregunta llegaría eventualmente. La casa técnicamente está a mi nombre. Cuando refinancié la hipoteca hace años para conseguirles una mejor tasa, los abogados sugirieron ponerla a mi nombre por razones de crédito. Papá estuvo de acuerdo porque pensó que me haría sentir más obligada a seguir pagando. La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Así que técnicamente, podrías salvar la casa si quisieras. Asentí lentamente. Técnicamente sí, pero ¿por qué lo haría? Me echaron de la familia, tía. Me humillaron públicamente. Planearon mi exilio cuidadosamente, mientras yo seguía transfiriéndoles miles de dólares cada mes. ¿Por qué debería rescatarlos ahora? Lorena no respondió de inmediato, y aprecié que no intentara convencerme de lo contrario. Finalmente dijo, no deberías. Y no vine aquí para pedirte que lo hagas. Solo vine a disculparme por no haber sido la tía que merecías. Y a decirte que tu abuela y yo, junto con varios otros miembros de la familia, te apoyamos completamente. Lo que Roberto, Mariana y Natalia hicieron fue imperdonable. Terminamos nuestro almuerzo hablando de cosas más ligeras, pero esa conversación me quedó en la mente durante días. No porque me hiciera reconsiderar mi posición, sino porque me recordó que no toda mi familia había sido tóxica. Había personas que genuinamente se preocupaban por mí, que veían mi valor más allá de mi cuenta bancaria. 4 meses después del incidente de Acción de Gracias, mi vida había cambiado dramáticamente. Había ahorrado más en esos meses que en los últimos 3 años combinados. Mi promoción significaba que estaba en camino de convertirme en una de las contadoras más jóvenes en alcanzar el nivel de socia senior en la firma. Había comenzado a tomar clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo ni energía. Incluso había empezado a salir con alguien, Daniel, un arquitecto que conocí en una exposición de arte. Cuando le conté sobre mi situación familiar, su reacción fue de apoyo inmediato, sin juicio ni presión para que arreglara las cosas. Era refrescante estar con alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía proveer, pero el universo, parecía, aún tenía más lecciones que enseñar. Un viernes por la tarde, mientras revisaba correos electrónicos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no respondía, pero algo me hizo contestar esta vez. ¿Elena Vargas?, preguntó una voz masculina formal. Soy Thomas Brennan, abogado representando a su hermana Natalia. Me ha pedido que la contacte en su nombre. Mi primera reacción fue colgar, pero la curiosidad ganó. ¿Qué quiere Natalia que no pueda pedirme ella misma? Hubo una pausa incómoda antes de que el abogado respondiera. Señorita Vargas, su hermana está en una situación delicada. Ha sido arrestada por cargos de fraude, específicamente, fraude de tarjeta de crédito. Me tomó un momento procesar lo que estaba escuchando. ¿Fraude? ¿Cómo? El abogado suspiró. Aparentemente, después de que usted cancelara las tarjetas de crédito a su nombre que la familia había estado usando, su hermana intentó abrir nuevas tarjetas usando su información. También intentó acceder a una línea de crédito a su nombre. Las compañías de crédito detectaron la actividad sospechosa y presentaron cargos. Sentí una mezcla de shock e ira. Natalia no solo me había traicionado emocionalmente, ahora había intentado robar mi identidad. ¿Y por qué me está llamando a mí?, pregunté, mi voz fría. Su hermana espera que usted retire los cargos. Dice que solo estaba desesperada por ayudar a la familia y que no pensó que usted se molestaría dado que siempre había sido tan generosa en el pasado. La audacia de esa declaración casi me hizo reír. Señor Brennan, déjeme ser absolutamente clara. No retiraré ningún cargo. Mi hermana cometió fraude. Eso es un crimen, y ella debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. De hecho,
Planeo cooperar completamente con los fiscales para asegurar que enfrente el peso total de la ley. Hubo un silencio aturdido del otro lado. Señorita Vargas, ¿entiende que esto podría resultar en tiempo de cárcel para su hermana? Lo entiendo perfectamente, interrumpí. Y mi respuesta no cambia. Mi hermana necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Quizás la cárcel le enseñe la lección que nuestros padres nunca se molestaron en enseñarle. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente. No por culpa, sino por ira renovada ante la descarada manipulación. Esa noche, le conté a Daniel sobre la llamada mientras cenábamos en mi departamento. Su reacción fue de apoyo inmediato. «Hiciste lo correcto», dijo firmemente. «Tu hermana cometió un crimen serio. Si la dejas salirse con la suya ahora, solo aprenderá que puede seguir explotándote sin consecuencias». Asentí, pero parte de mí todavía luchaba con la realidad de que mi hermana podría ir a la cárcel por algo que hice, o más bien, por algo que no hice, rescatarla. ¿Eso me convierte en una mala persona?, pregunté en voz baja. Daniel tomó mis manos, mirándome directamente a los ojos. Te convierte en alguien con límites saludables. Elena, escúchame. Tu familia pasó años condicionándote a sentirte culpable por no dar más, por no hacer más, pero tú no eres responsable de sus malas decisiones. No eres responsable de la adicción de tu hermana a un estilo de vida que no puede pagar. Y definitivamente, no eres responsable de que ella cometiera fraude. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi madre me llamó, histérica, suplicando que retirara los cargos contra Natalia. «¡Es tu hermana!», gritó por teléfono. «No puedes dejar que vaya a la cárcel». «Yo no la estoy enviando a la cárcel, mamá», respondí con calma. «Ella se envió a sí misma cuando decidió cometer fraude. Las consecuencias de sus acciones no son mi responsabilidad». Mi madre sollozó. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Somos tu familia». «Eran mi familia», corregí, hasta que decidieron que ya no lo era. Hasta que planearon echarme después de años de mantenerlos. Hasta que Natalia decidió cometer fraude con mi identidad. En cada paso del camino, ustedes tomaron decisiones que me lastimaron. Ahora están enfrentando las consecuencias. Y yo me niego a rescatarlos otra vez. Mi padre intentó un enfoque diferente. Apareció en mi oficina nuevamente, pero esta vez la recepcionista lo dejó pasar a petición mía. Quería escuchar qué tenía que decir. Se veía diferente, más delgado, más viejo, con más canas de las que recordaba. Las líneas de estrés eran profundas en su rostro. «Elena», comenzó, su voz rota. «Por favor, sé que no merecemos nada de ti. Sé que arruinamos todo, pero por favor, no dejes que Natalia vaya a la cárcel. Es mi culpa. Yo la crié para que pensara que estaba bien tomar lo que quisiera. Yo soy quien debería pagar por esto». Su admisión de culpa era notable, pero llegaba años demasiado tarde. «Papá», dije cansadamente, «aprecio que finalmente estés tomando algo de responsabilidad, pero Natalia es una adulta, tiene 25 años, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando intentó robar mi identidad. No era una niña cometiendo un error infantil, era una mujer adulta tomando una decisión deliberada de cometer fraude porque pensó que podría salirse con la suya». Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Además, incluso si quisiera ayudarla, lo cual no quiero, los cargos no son míos para retirar. Las compañías de tarjetas de crédito presentaron cargos federales. Está fuera de mis manos. Eso era técnicamente una mentira. Podía influir en la situación si quisiera, pero no quería. Y esa era toda la verdad que mi padre necesitaba saber. El día del juicio preliminar de Natalia, recibí una llamada de Javier pidiéndome que considerara asistir. No para apoyar a Natalia, aclaró rápidamente, sino para que la familia vea tu posición claramente. Hay algunos parientes que piensan que eres demasiado dura, que deberías perdonar y olvidar. Ver tu cara mientras Natalia enfrenta las consecuencias de sus acciones podría cerrar algunas bocas. Consideré su punto. Parte de mí quería evitar todo el asunto, pero otra parte, la parte que había soportado años de traición familiar, quería que todos vieran exactamente dónde estaba parada. Decidí asistir. Me vestí profesionalmente, como si fuera a una reunión de negocios importante, y llegué al juzgado con Daniel a mi lado para apoyo. La sala del tribunal estaba sorprendentemente llena de miembros de la familia. Vi a mi abuela sentada en la primera fila, su rostro una máscara de desaprobación dirigida a mis padres. Lorena estaba allí,
junto con varios primos. Cuando entré, múltiples cabezas se giraron. Vi a mi madre empezar a levantarse, probablemente para acercarse a mí, pero mi abuela la detuvo con una mirada severa. Me senté en el lado opuesto de la sala, lo más lejos posible de mis padres, enviando un mensaje claro sobre mi posición. Cuando trajeron a Natalia, lucía demacrada, su cabello sin el estilo impecable que siempre había mantenido, su ropa de tribunal claramente prestada y mal ajustada. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y vi una mezcla de súplica y resentimiento en su mirada. No sentí nada. El procedimiento fue relativamente breve. El fiscal delineó los cargos: 3 cuentas de fraude de identidad, 2 cuentas de fraude de tarjeta de crédito, 1 cuenta de fraude electrónico. El abogado de Natalia intentó argumentar circunstancias atenuantes, pintándola como una joven desesperada tratando de ayudar a su familia en crisis. El fiscal respondió señalando que Natalia había intentado abrir más de $40,000 en líneas de crédito fraudulentas, difícilmente una cantidad que sugiriera desesperación inmediata por necesidades básicas. El juez, una mujer mayor con expresión severa, miró a Natalia con desaprobación evidente. «Señorita Vargas, estos son cargos muy serios. ¿Entiende la gravedad de lo que ha hecho?» Natalia asintió débilmente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su honor, yo solo. Mi familia estaba en problemas y yo. Su familia estaba en problemas porque ustedes vivieron más allá de sus medios durante años, interrumpió el juez secamente. He leído el informe previo a la sentencia. Su hermana, la víctima en este caso, los apoyó financieramente durante años. Más de $400,000 durante 8 años. Y cuando ella finalmente estableció límites, usted decidió robarle. El juez miró directamente a donde yo estaba sentada. «Señorita, ¿Elena Vargas está presente?» Me levanté. «Sí, su honor». «¿Tiene algo que decir?» El abogado de Natalia parecía esperanzado, probablemente pensando que iba a pedir clemencia. Mi madre contenía la respiración. Vi a mi padre apretando los puños, sus nudillos blancos. «Sí, su honor», dije claramente. «Quiero que el tribunal sepa que apoyo completamente que estos cargos avancen. Mi hermana no cometió fraude porque estuviera desesperada. Lo hizo porque nunca aprendió que hay consecuencias para sus acciones. Toda su vida ha sido mimada y protegida de cualquier resultado negativo de sus decisiones. Tal vez esto finalmente le enseñe lo que nuestros padres nunca pudieron». El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Mi madre sollozó audiblemente. Natalia me miraba con horror y traición, como si yo fuera el monstruo en esta situación. Pero yo mantuve mi postura, mi voz firme. Durante años, sacrifiqué mi propio bienestar financiero por esta familia. Trabajé 2 empleos, renuncié a mis propios sueños, pospuse mi propia vida. Y cuando finalmente dijeron que no me necesitaban, cuando planearon echarme de la familia, no sentí más que alivio por tener finalmente una razón para liberarme. Miré directamente a Natalia. Mi hermana tuvo múltiples oportunidades de tomar mejores decisiones. Eligió el fraude. Esa es su culpa, no mía. Y apoyo completamente que enfrente las consecuencias completas de esas elecciones. El juez asintió con aprobación. Gracias, señorita Vargas. Es raro ver a una víctima de fraude familiar mantener tales límites firmes. La mayoría permite que la culpa familiar los manipule. Se volvió hacia Natalia. Señorita Natalia Vargas, la fianza se establece en $50,000. El juicio está programado para dentro de 3 meses. Le recomiendo encarecidamente que considere un acuerdo con la fiscalía, porque si esto va a juicio con un jurado, las circunstancias de su caso no favorecen la simpatía. Golpeó el mazo, y la audiencia terminó. Mientras los guardias se llevaban a Natalia, ella se volvió hacia mí una última vez gritando: «Esto es culpa tuya, Elena. Si solo hubieras seguido ayudándonos, nada de esto habría pasado». Su acusación resonó en la sala, y varios miembros de la familia la miraron con disgusto ante su absoluta negativa a aceptar responsabilidad. Salí del juzgado con la cabeza en alto. Daniela a mi lado. Mi abuela me alcanzó en los escalones. «Elena, mi amor, estoy tan orgullosa de ti», dijo, tomando mis manos. «Sé que fue difícil, pero hiciste lo correcto». Miré hacia atrás y vi a mis padres saliendo del edificio, luciendo derrotados y envejecidos. «Abuela», pregunté, «¿tú crees que soy demasiado dura?» Ella sacudió su cabeza firmemente. «No, cariño. Creo que eres exactamente tan dura como necesitas ser. Tu madre, mi nuera, me crió a mi propio hijo para que pensara que el mundo le debía algo. Tu padre crió a Natalia de la misma manera. Alguien necesitaba romper ese ciclo, y ese alguien resultaste ser tú».
Eso no te hace cruel, te hace valiente. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones sobre la situación de mi familia. Javier me contó que el banco había procedido con la ejecución hipotecaria y que mis padres habían tenido que mudarse a un pequeño departamento de 2 habitaciones en un vecindario mucho menos prestigioso. Mi padre estaba trabajando largas horas en proyectos de construcción que antes habría considerado indignos de su experiencia. Mi madre había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo, en una oficina administrativa, algo que no había hecho en más de 20 años. El ajuste había sido brutal para ambos, especialmente dado que ahora estaban en sus 60 años y luchando con empleos físicamente demandantes o mentalmente tediosos que no habían anticipado necesitar a esta edad. ¿Sabes lo más triste?, me dijo Javier durante uno de nuestros almuerzos regulares. No es que estén luchando financieramente, es que siguen sin entender realmente qué hicieron mal. Tu madre sigue diciendo cosas como: no entiendo cómo llegamos a esto, como si fuera algún misterio inexplicable del universo, en lugar de las consecuencias directas de décadas de malas decisiones financieras y manipulación emocional. Tomé un sorbo de mi té helado, procesando esa información. ¿Y Natalia? ¿Cómo está manejando todo? Javier hizo una mueca. Aceptó un trato con la fiscalía. 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y tiene que asistir a clases de educación financiera. Tuvo suerte. El fiscal originalmente quería tiempo de cárcel. 5 meses después de la fatídica cena de Acción de Gracias, mi vida era casi irreconocible comparada con lo que había sido. Mi promoción me había puesto en el camino para una seguridad financiera seria. Daniel y yo habíamos desarrollado una relación estable y amorosa, basada en respeto mutuo, no en necesidad financiera o manipulación. Había comenzado a viajar, algo que siempre había querido hacer pero nunca había podido pagar mientras mantenía a mi familia. Había incluso comenzado a ahorrar para comprar mi propia casa, algo que había sido imposible cuando cada dólar extra desaparecía en el pozo sin fondo de las necesidades de mi familia. La libertad era embriagadora, y cada día me sentía más fuerte, más confiada en mi capacidad de vivir la vida en mis propios términos. Un sábado por la tarde, mientras Daniel y yo paseábamos por el mercado de agricultores, mi teléfono sonó. Era mi abuela. Elena, cariño, necesito que vengas a mi casa. Hay algo que necesito darte. Intrigada, conduje hasta su casa, una pequeña pero acogedora propiedad que siempre había sido mi refugio durante la infancia. La abuela me esperaba en el porche, sosteniendo una caja de madera antigua. Entra, mi amor. Tenemos que hablar. Una vez dentro, me hizo sentar en su sofá familiar y colocó la caja en mis manos. Tu abuelo, que en paz descanse, me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que si alguna vez veía a la familia tratarte injustamente, intervendría de una manera específica. Abrió la caja, revelando una colección de documentos legales. Tu abuelo era un hombre sabio, continuó la abuela. Vio cómo tu padre comenzaba a volverse dependiente de otros, cómo tu madre fomentaba ese sentido de derecho. Hace 10 años, antes de que tu abuelo muriera, él cambió su testamento. Esta casa, sus cuentas de ahorro, sus inversiones, todo está en fideicomiso para ti. Miré los documentos con shock. Pero, abuela, ¿qué hay de papá? Él es tu hijo, tu padre, dijo ella con tristeza pero firmeza. Ha demostrado que no puede manejar dinero responsablemente. Tu abuelo vio eso hace años. Esto no es un castigo para Roberto. Es una protección para ti. La casa es tuya cuando yo ya no esté. Hay aproximadamente $250,000 en inversiones que también serán tuyas. Tu abuelo quería asegurarse de que alguien en esta familia entendiera el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras procesaba esta revelación. ¿Papá lo sabe? La abuela negó con la cabeza. No, y no tiene por qué saberlo hasta que sea necesario. Pero quería que tú lo supieras ahora, para que entendieras que no estás sola. Tu abuelo te vio, Elena, vio tu bondad, tu responsabilidad, tu sacrificio, y quiso recompensarlo. Abracé a mi abuela, sobrecogida por la emoción. Mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 22 años, justo antes de que comenzara a apoyar financieramente a mi familia de manera seria. De alguna manera, había previsto lo que vendría y había tomado medidas para protegerme. Gracias, abuela, susurré. Gracias por mantener esta promesa. Ella me acarició el cabello, como cuando era niña. No tienes que agradecer, mi amor. Solo prométeme que usarás estos recursos para construir la vida que mereces, no para rescatar a personas que no han aprendido a rescatarse a sí mismas. Esa noche,
Le conté a Daniel sobre la herencia. Su reacción fue de alegría genuina por mí, sin ningún rastro de avaricia o cálculo. Eso es increíble, Elena. Tu abuelo suena como si hubiera sido un hombre increíble. Asentí, una sonrisa triste en mis labios. Lo era, y pensar que él vio todo esto venir. Que sabía que necesitaría protección de mi propia familia. Daniel me abrazó. Pero lo importante es que la tienes, y que has construido una vida que te hace feliz, independientemente de esta herencia. Eso es lo que realmente importa. Tenía razón, la herencia era maravillosa, pero lo que realmente valoraba era la libertad que había ganado. La capacidad de vivir según mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía proveer. 6 meses después del incidente de Acción de Gracias, finalmente acepté reunirme con mi madre. No porque hubiera perdonado, sino porque mi terapeuta, a quien había comenzado a ver regularmente, sugirió que podría ayudar con mi cierre. Nos encontramos en un café neutral, no en ningún lugar con recuerdos familiares. Mi madre llegó temprano, luciendo nerviosa y visiblemente envejecida. Las líneas de estrés habían profundizado, su cabello tenía más gris de lo que recordaba, y su ropa, aunque limpia y presentable, era claramente de tiendas de descuento en lugar de las boutiques de diseñador que solía frecuentar. «Elena», comenzó cuando me senté, su voz quebrándose. «Gracias por aceptar verme». Asentí, sin ofrecer palabras de consuelo. Esto no era una reconciliación, era una conversación que necesitaba suceder. «No vine aquí esperando tu perdón», continuó mi madre, sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. «Vine porque necesito que escuches algo. Algo que debí haberte dicho hace años. Tu padre y yo fallamos. Fallamos como padres, como personas. Te usamos, te manipulamos, y luego planeamos descartarte como si fueras algo reemplazable». Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y lo peor es que mientras lo estábamos haciendo, realmente creímos que estábamos en lo correcto. Nos convencimos de que merecíamos tu apoyo, que era tu deber como hija ayudarnos. Nunca nos detuvimos a pensar en lo que te estábamos quitando, en los sueños que estabas sacrificando, en la vida que estabas posponiendo. La miré sin expresión, esperando ver si había más. «Tu abuela me dijo algo la otra semana que no puedo dejar de pensar», continuó. Me dijo: «Mariana, criaste a Natalia para que pensara que el mundo le debía algo, y luego te sorprendiste cuando actuó exactamente como le enseñaste». Y tenía razón, absolutamente razón. Criamos a Natalia sin responsabilidad, sin consecuencias, sin comprensión del valor del dinero o el trabajo duro. Y cuando inevitablemente actuó según esos valores que le enseñamos, nos sorprendimos. Hizo una pausa. «Pero tú, Elena, te criamos diferente. Te cargamos con expectativas y responsabilidades desde joven. Te convertimos en la adulta mientras seguimos siendo los niños. Y eso fue imperdonable». «¿Por qué ahora?», pregunté finalmente, mi voz calmada pero firme. «¿Por qué estas revelaciones ahora, después de meses? ¿Es porque finalmente te diste cuenta de que no volverás a tener acceso a mi dinero? ¿O es porque Natalia está en libertad condicional y la casa se fue y de repente las consecuencias se sienten reales?» Mi madre se estremeció ante mi tono, pero no apartó la mirada. «Ambos», admitió. «No voy a mentirte, Elena. Parte de mi despertar fue absolutamente porque estamos luchando. Tu padre trabaja 60 horas a la semana en trabajos que hace 30 años hubiera rechazado. Yo estoy trabajando por primera vez en décadas, ganando una fracción de lo que tú nos dabas mensualmente. Vivimos en un departamento pequeño, conducimos autos viejos, compramos en tiendas de descuento». La caída fue brutal. Tomó un sorbo tembloroso de su café. Pero también fue necesaria, porque solo cuando no tuvimos red de seguridad, cuando no pudimos llamarte para rescatarnos, cuando tuvimos que enfrentar las consecuencias reales de décadas de mala administración financiera y de crianza irresponsable, finalmente vimos la verdad. Elena, tú no nos debías nada, nunca nos debiste nada, y el hecho de que nos dieras tanto durante tanto tiempo, eso fue un regalo que nunca merecimos y que nunca apreciamos adecuadamente. Sus palabras eran lo que había querido escuchar durante años, pero ahora que finalmente las escuchaba, se sentían vacías. No porque no fueran sinceras, sino porque llegaban demasiado tarde para cambiar cualquier cosa fundamental entre nosotros. «Mamá», dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, «aprecio tu honestidad, de verdad. Pero necesitas entender algo.
El daño que me hiciste no se puede deshacer con una disculpa, sin importar cuán sincera sea. Durante años, sacrifiqué mi propio bienestar por esta familia, y no solo el financiero. Renuncié a relaciones porque no tenía tiempo para ellas. Renuncié a oportunidades de carrera que requerían reubicación porque me necesitaban aquí. Pospuse mis propios sueños una y otra vez porque las necesidades de la familia siempre venían primero. Me incliné hacia adelante. Y cuando finalmente dijeron que ya no me necesitaban, cuando planearon echarme en esa cena, no fue el dinero lo que me dolió más. Fue la realización de que mi valor para ustedes era puramente transaccional. Valía lo que podía proveer, nada más. Mi madre sollozó abiertamente ahora. Tienes toda la razón. Y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo vemos. Vemos lo que hicimos, y viviremos con ese remordimiento por el resto de nuestras vidas. Tomé un respiro profundo. Espero que sí. Espero que cada vez que luchen para pagar una factura, recuerden los $487,000 que les di. Espero que cada vez que Natalia vaya a su servicio comunitario, recuerde que intentó robarme después de todo lo que hice por ella. Espero que cada vez que papá venga a casa exhausto de un largo día de trabajo, recuerde que tenía una hija que los protegía de exactamente eso. Y la echó. Mi voz era dura, pero sentía cada palabra en lo profundo de mi ser. Entiendo, susurró mi madre. Y lo aceptamos. Solo. ¿Hay alguna posibilidad, algún día en el futuro, de que podamos tener algún tipo de relación contigo? La pregunta colgaba en el aire entre nosotras. Honestamente no sabía la respuesta. No lo sé, mamá, dije finalmente. Ahora mismo estoy enfocada en mi propia sanación, en construir una vida que me traiga alegría en lugar de drenarlo. Si algún día siento que hay espacio en mi vida para algún tipo de relación con ustedes, te lo haré saber. Pero no va a ser pronto, y definitivamente nunca volverá a ser lo que era. Mi madre asintió, limpiándose las lágrimas. Eso es más de lo que merezco. Gracias por al menos encontrarte conmigo, por escucharme. Y Elena, realmente lo siento, por todo. Nos separamos sin abrazos, sin promesas falsas de mantenernos en contacto. Solo un reconocimiento mutuo de lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Mientras conducía a casa, me sentí ligera, no feliz exactamente, pero en paz. Había escuchado las disculpas que necesitaba escuchar. Había dejado claro dónde estaba, y lo más importante, había mantenido mis límites. No me había dejado manipular por las lágrimas o la culpa familiar. Había permanecido firme en mi verdad, y eso, descubrí, valía más que cualquier reconciliación forzada. Esa noche, Daniel y yo brindamos por los nuevos comienzos y el cierre de capítulos viejos y dolorosos. Mi vida finalmente era mía, y no tenía intención de dejar que nadie más la secuestrara. Un año después de aquel explosivo Acción de Gracias, mi vida era casi irreconocible de lo que había sido. Daniel y yo nos habíamos mudado juntos a un hermoso condominio con vista al río, dividiendo todos los gastos equitativamente. Mi carrera había florecido hasta el punto donde la firma estaba considerándome para un puesto en la junta directiva antes de los 40. Había viajado a 3 países diferentes, cumpliendo sueños que habían sido imposibles cuando cada centavo extra desaparecía en el agujero negro de las necesidades familiares. Mis cuentas de ahorro e inversiones crecían constantemente, construyendo la seguridad financiera que siempre debía haber tenido. Más importante aún, había construido una familia elegida, amigos que me valoraban, colegas que me respetaban, una pareja que me amaba sin expectativas financieras. Mi relación con mi familia biológica permaneció distante pero civilizada. Veía a mi abuela regularmente, junto con mi tía Lorena y varios primos que me habían apoyado durante todo el drama. Con mis padres y Natalia, mantuve un contacto mínimo. Ocasionalmente intercambiábamos mensajes de texto en días festivos, conversaciones superficiales que reconocían nuestra relación sin pretender que el daño había sido olvidado. Natalia completó su libertad condicional y había comenzado a trabajar tiempo completo en un banco, irónicamente en una posición de servicio al cliente que le enseñaba lecciones diarias sobre humildad. Según Javier, había madurado considerablemente, aunque yo no tenía deseo particular de verificar esa información personalmente. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan reconstruirse. Mis padres se habían adaptado a su nueva realidad con dificultad variable. Todavía luchaban financieramente, pero ya no me contactaban pidiendo ayuda. La abuela Teresa había dejado muy claro que cualquier intento de manipularme resultaría en que ella cortara contacto con ellos también, una amenaza que aparentemente tomaron en serio. Habían vendido la mayoría de sus posesiones valiosas,
reduciendo su estilo de vida a algo manejable con sus ingresos reales. Era una caída dura desde las alturas de la vida que habían vivido con mi dinero, pero también, finalmente, era sostenible y honesto. Ya no vivían una mentira mantenida por mi sacrificio, y aunque eso los hacía menos cómodos, los hacía más reales. Una tarde de otoño, mientras revisaba mi correo, encontré una invitación inesperada. Natalia se iba a casar. Un evento pequeño e íntimo muy diferente de la extravagancia que había planeado con Andrés. La invitación incluía una nota escrita a mano. Elena, entiendo completamente si eliges no asistir. No espero nada de ti, pero quería que supieras que te invito no por obligación, sino porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. He pasado este año trabajando en mí misma, intentando convertirme en alguien que hubiera merecido el sacrificio que hiciste. No estoy ahí todavía, pero estoy intentando. Si decides venir, significaría mucho. Si no, lo entiendo. Con arrepentimiento y esperanza, Natalia. Mostré la invitación a Daniel esa noche. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, sin presionarme en ninguna dirección. Pensé por un largo momento. Creo, dije lentamente, que no necesito ir. El perdón no requiere presencia. Puedo desearle lo mejor sin estar allí personalmente. Daniel asintió comprensivamente. Pero hay una parte de mí, continué, que siente curiosidad. Curiosidad por ver si realmente ha cambiado, o si esto es otra manipulación. Finalmente decidí asistir, no por Natalia o mis padres, sino por mí, para probarme a mí misma que podía estar en el mismo espacio que ellos, sin sentir culpa, sin sentir la obligación de rescatar, sin sentir nada excepto mi propia paz interior. La boda fue pequeña, quizás 30 invitados en total, en un jardín comunitario en lugar del salón elegante que Natalia había querido una vez. El novio, Marcus, era un maestro de escuela primaria con una sonrisa amable y modales genuinos. Cuando Natalia caminó por el pasillo, lucía hermosa, pero de una manera diferente a lo que recordaba. No había el aire de superioridad que solía llevar. No había la expectativa de admiración. Solo había una mujer nerviosamente feliz, comprometiéndose con alguien que claramente la amaba por quien era, no por la fachada que proyectaba. Cuando me vio entre los invitados, sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió ligeramente en agradecimiento silencioso. Devolví el gesto, neutral, pero no hostil. En la recepción, mis padres se acercaron cautelosamente. Mi padre había envejecido notablemente, el trabajo físico y el estrés dejando su marca. Mi madre parecía más pequeña de alguna manera, como si su espíritu se hubiera reducido junto con sus circunstancias. Elena, comenzó mi padre, gracias por venir. Significa más de lo que puedes saber. Vine por mí, dije honestamente, no por ustedes, para probarme que puedo estar aquí sin sentir obligación o culpa. Mi madre asintió, aceptando eso. Lo entendemos y respetamos eso. Por primera vez en años, hubo una conversación entre nosotros que no implicaba manipulación o expectativas no declaradas. Era superficial, incómoda, pero honesta. Y eso, descubrí, era un comienzo mejor que cualquier falsa calidez. Natalia se acercó más tarde, Marcus a su lado. Elena, gracias por venir. Te presento a Marcus. Estreché su mano, evaluándolo con el ojo crítico de alguien que había visto demasiada manipulación, pero lo que vi en él era genuino. No estaba impresionado por quién habíamos sido, solo interesado en quién éramos ahora. Elena, dijo Natalia en voz baja, apartándonos un momento. Sé que no puedo deshacer lo que hice, ni el fraude, ni los años de tratarte como un cajero automático, ni esa horrible acción de gracias. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ello, en terapia, en ser una mejor persona, en entender el valor real de las cosas. Hizo una pausa. Marcus me hace querer ser mejor, y parte de ser mejor es reconocer lo horrible que fui contigo. Aprecio eso, dije sinceramente, y espero que encuentres la persona que estás buscando ser. Pero necesitas entender que nuestro camino hacia adelante, si hay uno, será muy diferente de lo que teníamos antes. Natalia asintió, limpiándose lágrimas. Lo entiendo, y lo acepto, solo. Gracias por darme esta oportunidad de mostrarte que estoy cambiando, incluso si nunca llega a nada más. Nos separamos cordialmente, y mientras Daniel y yo nos íbamos temprano de la recepción, sentí un cierto cierre. No reconciliación, no perdón completo, pero sí reconocimiento de que las personas podían cambiar, incluso si ese cambio llegaba demasiado tarde para restaurar lo que se había roto. 18 meses después de aquella acción de gracias que cambió todo, estaba sentada en el porche de la pequeña casa que había comprado con mis propios ahorros, mirando el atardecer sobre el jardín que yo misma había plantado. Daniel estaba dentro,
preparando la cena, su risa ocasional filtrándose a través de las ventanas abiertas. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abuela, una foto de ella en su jardín, sonriendo, con el subtítulo, «Pensando en ti, mi niña fuerte». Sonreí, respondiendo con un corazón. La vida que había construido no se parecía a nada que hubiera imaginado durante aquellos años de sacrificio silencioso. Era más pequeña en algunas formas, sin la gran familia extendida que había sido el centro de mi mundo, pero era infinitamente más rica en las formas que importaban. Esa noche, mientras Daniel y yo cenábamos en nuestro pequeño comedor, él levantó su copa en un brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo, «y por tener el coraje de reclamar tu propia vida». Choqué mi copa contra la suya, sintiendo la verdad de esas palabras resonar profundamente. «Por las segundas oportunidades», repetí, «y por aprender que las mejores familias son las que eliges, no solo las que te dan». Bebimos, y en ese momento simple, sentí una gratitud profunda no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado: libertad, autorrespeto, y la comprensión de que mi valor nunca debió medirse por cuánto podía dar a otros, sino por la integridad con la que vivía mi propia vida. La ironía final de toda la situación era que al echarme, mi familia me había dado el regalo más grande posible, la oportunidad de descubrir quién era yo sin la carga de sus expectativas. Habían intentado humillarme, descartarme, reemplazarme. En cambio, me habían liberado para convertirme en la versión más fuerte, más feliz y más auténtica de mí misma. Y mientras ellos luchaban con las consecuencias de años de vivir más allá de sus medios y tratar a las personas como recursos, yo prosperaba, construyendo una vida basada en honestidad, trabajo duro y relaciones genuinas. El karma, descubrí, no siempre se trata de ver a las personas malas sufrir. A veces, se trata simplemente de permitir que las consecuencias naturales de las acciones de las personas sigan su curso, mientras tú te enfocas en construir algo hermoso con tu libertad recién encontrada. Y ahí, en ese porche al atardecer, con el hombre que amaba dentro y el futuro extendiéndose ante mí lleno de posibilidad en lugar de obligación, finalmente entendí lo que mi abuelo había visto todos esos años atrás. Había visto a una joven que, a pesar de todo lo que le quitaban, seguía dando. Y había querido asegurarse de que cuando finalmente aprendiera a guardarse algo para sí misma, tuviera los recursos para construir la vida que merecía. Esa vida estaba aquí ahora, ganada no a través de venganza, sino a través de límites, no a través de crueldad, sino a través de la simple negativa a seguir permitiendo que me usaran. Y era, descubrí, más dulce de lo que cualquier versión de reconciliación familiar podría haber sido.